Mujer virtuosa, ¿cómo desbloquear el genio femenino a la luz de la palabra? Y para la sesión de hoy quiero que sepamos que vamos a aprender a usar un mapa de oración con versículos bíblicos a la luz del genio femenino. Si ya viste el contenido que se encuentra en el módulo 1 y 2 o en el episodio 1 y 2, ya vimos cómo hacer una lectio divina, los 4 pasos de la lectura orante. Vimos también cómo ubicar el Evangelio del día en el episodio número 2 de esta secuencia de contenidos de estudios bíblicos. Y hoy vamos a aprender a hacer un mapa de oración. Cómo por medio de un versículo o de una pequeña lectura nosotros vamos a poder incluso conocer un libro completo, conocer e interpretar la Biblia, porque este método está elaborado para que nosotros podamos no solamente nutrirnos de la palabra de Dios y de lo que Él quiere para nosotras, sino también conocer más sobre las Escrituras. Cada vez que nosotras conocemos más sobre las Escrituras, vamos moldeando nuestro corazón a ese plan y esa voluntad que Dios tiene para nosotras. Quisiera que levante la mano cuántas de nosotras tiene la interrogante: ¿qué será lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál será la voluntad que Dios quiere para mí? ¿Me pasa a mí sola o nos hacemos por ahí que levanta la manito? Eh, ¿Me pasa a mí sola o hay muchas que nos hacemos la pregunta: ¿qué será lo que el Señor quiere de mí? Marta por allí levanta también, Lina por ahí levanta también la mano. Es una pregunta, Tati también, es una pregunta que todas nos hacemos frecuentemente para saber qué es lo que el Señor quiere. La agenda del día de hoy, miren que va a ser muy clave. Estas secciones son bastante flash, por decirlo de esa forma, no son tan largas como otros encuentros que podemos tener, pero vamos a entender qué es ver la Biblia con ojos de mujer. Por aquí hay alguien que creo que es la única que debe conocer a la persona que voy a mencionar, que es Lina, y conoce al padre Vladimir. En la parroquia en la que nosotros pertenecíamos, era una parroquia carmelita, y siento que el mejor regalo que Dios me pudo entregar fue crecer dentro de esa comunidad. Y recuerdo en pandemia, yo quería leer algo, porque dije: Dios mío, tanto tiempo aquí y los libros que estaban en la casa ya me los había leído todos, no daba tiempo como de comprar uno nuevo en ese momento. Y al sacerdote de mi parroquia, al padre Vladimir, le dije: padre, ¿qué libro me puede prestar para leerlo mientras estamos en pandemia? Porque me voy a volver loca tanto tiempo en la casa. Y en ese entonces en Venezuela la electricidad se iba desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Imagínense tantas horas y sin la posibilidad de trabajar en ese momento porque estábamos desde casa. Y él me prestó este libro. Ya este es el mío, pero en esa oportunidad él me prestó el de él, que es La Biblia con ojos de mujer. Está basado en Edith Stein y las claves para escuchar la palabra. Junto con este libro, él me prestó otro que hablaba sobre el feminismo o la feminidad como concepto clave para entender a la mujer. No todo lo que hoy conocemos como feminismo siempre fue así, y eso es importante. No me voy a ir como que a ese tema, pero es importante que a veces lo veamos con discernimiento para que entendamos cómo comenzó el tema del feminismo, por qué Edith Stein fue parte de esta corriente, en donde anteriormente lo que se buscaba era luchar porque la mujer tuviera su posición en la sociedad, no como el feminismo que conocemos hoy en día. Entonces, más allá de eso, es tener clave la palabra mujer, la palabra genio femenino, que hoy vamos a entender de qué se trata. Las felicito porque todas respondieron de manera correcta en la encuesta que hicimos en la comunidad el día de hoy, y de saber cuáles son esas definiciones que tenemos sobre esa aplicación que ya como mujeres hacen. Entonces, hoy nos vamos a basar de este libro, de la Biblia con ojos de mujer, para entender cómo nosotras, a través de nuestro genio femenino, podemos darle una interpretación a la palabra. Vamos a conocer la técnica de mapas de versículos bíblicos para que lo podamos utilizar cuando queramos estudiar, y vamos a hacer nuestra práctica del día. Quiero que levanten manitos o reaccionen con un corazoncito. Hoy todo va a ser rosado, con este corazoncito rosado que está aquí, para saber si les emociona de verdad lo que vamos a ver el día de hoy sobre lo que es el genio femenino y lo que es la interpretación de la palabra a través de este concepto tan importante para la mujer. Entonces veo que sí nos interesa el ejercicio de conocerlo, y como sabemos que aquí simplemente somos servidores,
para Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a hacerlo hoy de una manera muy linda. Sé que todas tienen su micrófono bloqueado y les pido que permanezca así, pero que me acompañen a hacerlo, que no solamente lo lean y me escuchen a mí diciendo la oración, sino que todas desde casa invoquemos al Espíritu Santo, hagámoslo presente en donde está, que Él sea coautor, co-creador de este espacio para invitarnos a nosotros a que Él nos revele su palabra. La Biblia no se puede leer como cualquier otro libro. La Biblia necesita de sabiduría y necesita de esa dirección divina que el Espíritu Santo nos puede dar. Así que todas, a la cuenta de 3, desde donde estamos, vamos a invocar con mucho amor y con mucha emoción la presencia del Espíritu Santo, diciendo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven y enséñanos lo que debemos pensar, decir y actuar. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Ven, amor del Padre y del Hijo. Visítanos con tus sagrados dones, para que se pueda encarnar en nosotros la palabra del Señor cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ven Espíritu Santo, transfórmanos en hostias vivas para hacer solo lo que el Padre quiere y querer solo lo que Él desea. Ven Espíritu Santo, danos tus 7 dones para salvarnos y además enséñanos la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza para ser santos como tú eres santo, para que manifestemos tu amor al mundo. Amén. Ya siendo presentes al creador de todo esto y al que hace posible que entendamos su palabra y entendamos este bonito gesto que han hecho ustedes de conectarse también. Gracias por estar el día de hoy aquí. No sé si Nicole tiene la manito levantada porque hay una pregunta. Si hay una pregunta o hay algún comentario, si quieres lo puedes hacer en este momento, o si fue solo por participar. Si no, me van avisando allí. Bien. La Biblia a través del genio femenino. Como ustedes saben, Edith Stein es la patrona de esta comunidad, de la comunidad eterna, de quien gracias a ella se ha creado todo este movimiento de entender la productividad, de entender el orden, de entendernos como mujeres en lo que estamos realizando. Y hoy ella trae una clave para todos nosotros, también conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella nos regaló una joya para interpretar las Sagradas Escrituras. Y esa joya no es nada más y nada menos que la empatía. Como mujeres tenemos la habilidad y tenemos la capacidad de colocarnos en el lugar de las otras personas. Estoy segura que más de una de ustedes, en sus trabajos, en sus familias, en sus comunidades, cada vez que llega alguien con una noticia triste, son capaces de llorar con esa persona al mismo tiempo, o si alguien llega a contarles algo emocionante, algo que les pasó, son capaces también de alegrarse y de sentirlo en el corazón, de sentir ese gozo cuando sus hijos se enferman. Por allí supe que alguien hoy, y les pido oración por todos sé que hay varias de ustedes que están próximas a tener operaciones de sus hijos o que tienen en estos momentos algún tema importante con su familia y lo sienten como si fuera propio, sienten ese dolor también y créanme que es una habilidad muy bonita de la mujer y que poder leer empáticamente la Biblia va a significar que nos podemos adentrar en los horizontes de la vida divina, vamos a entrar en cada personaje, vamos a hacer propia la experiencia. Yo a veces digo, ay, se imagina que nosotros hubiésemos estado en el tiempo en el que vino Jesús, así con la misma vestimenta, con los mismos rasgos de las personas que estaban en ese momento. Sería chévere, ¿cierto? Pero lo podemos hacer a través de la empatía, a través de revivir lo que esos personajes bíblicos sentían en ese momento, porque la Biblia nos está hablando a nosotros con esas mismas historias. Yo actualmente me encuentro en una formación todos los miércoles para aprender a entender mejor las Sagradas Escrituras y me llamó mucho la atención porque el Señor siempre nos responde las dudas que tengamos.
yo decía, creo que fue con Zacarías, me costaba mucho entender y yo decía, ¿por qué le pasaron tantas cosas? O sea, ¿por qué por qué mandaron a matar a tanta gente? O sea, desde mi posición yo decía, ¿por qué una historia tan triste se tiene que contar allí? Y es que la Biblia está narrando las mismas historias que vivimos hoy en día. Historias felices, historias tristes, historias que no entendemos por qué pasaron. Así en nuestro día a día también nos podemos ver reflejados en cada uno de esos personajes y los que vivió. Y lo interesante es que ese horizonte que nosotros hacemos propio se va encarnando en las experiencias. Todo lo que está en la Biblia son historias, son experiencias que podemos hacer propias, son acontecimientos que podemos decir, a mí también me pasó eso. Yo también estoy pasando por algo similar a Job, que vimos que pasó por tantas pruebas, o quizás tengo la oportunidad en este momento de decir que sí a mi misión, como lo hizo María. Muchos nos sentimos relacionados con cada uno de los acontecimientos de la palabra. ¿Y qué es la empatía? Es la posibilidad de enriquecer la propia experiencia. No es algo de momento, no es solamente quedarme a ver qué es lo que le pasó a la otra persona y tratar de vivirlo. No, están ustedes enriqueciendo su propia experiencia al permitirse vivir lo que otra persona ya pasó. Y cuando hablamos del término inteligencia y sabiduría, inteligencia es tomar decisiones en base a algo que creo que puede suceder o que las estadísticas me dicen que puede pasar, pero la sabiduría es poder ver lo que a otro le ocurrió y en base a eso yo prevenir que a mí no me suceda o yo buscar la forma para también vivirlo de esa manera. Entonces estamos enriqueciendo nuestra experiencia a través de la palabra. Y el genio femenino es esa capacidad que tiene la mujer de poder entender no solamente con el intelecto, sino también con el corazón, de poder aprovechar lo que es la empatía, la intuición, la creatividad para crear y para dar vida. Y hablamos de dar vida desde el entorno espiritual y también físicamente. Todas las mujeres fuimos creados, y esto es algo muy profundo que quizás en otra oportunidad nos toque discutir sobre el tema de la mujer, pero que es tan bonito poder vivirlo y saber que ya nosotros tenemos eso dentro de cada una de nosotras para utilizarlos a nuestro favor, y en la oportunidad del día de hoy lo vamos a utilizar en el estudio de la palabra. Quise respetar el nombre original de los métodos que vamos a utilizar el día de hoy, y me disculpan si mi inglés no es el mejor, pero ya ahí lo están viendo en pantalla. Bible Map Verse significa mapa de versículos bíblicos. Y nos ayuda a nosotros, ¿qué es esta técnica? Te permite o te lleva a un viaje emocionante de comprensión y de conexión con la palabra de Dios. Y eso lo que hace es facilitarte la comprensión y el estudio de la Biblia de manera clara y organizada. Confírmenme con un corazoncito rosado si a alguna de ustedes les ha pasado que quieren leer la Biblia, pero dicen, ay, ¿qué leo? ¿Por dónde comienzo? O que quizás les ha pasado que cuando lo leen dicen, ¿y ahora qué hago? O que la leyeron un día y después dicen, ay, pero es que leí esta lectura, pero por lo menos, abro mi corazón siempre con ustedes. Yo he leído el Antiguo Testamento, pero si a mí me preguntan, no sé, aquí abrí, por ejemplo, Macabeos, y si a mí me preguntan quién fue Macabeos y me preguntan algo específico de ese libro, yo no lo sabría decir. Pero este método que llevo de verdad muy poquito tiempo utilizándolo, pero me ha permitido que los libros que he estudiado con ayuda de este método sea más fácil de comprender. Porque no necesito leer el libro completo. Puedo empezar con un solo versículo, con un solo pasaje bíblico para saber de qué se trata. Entonces, lo que nos va a ayudar a nosotros es a comprender y a estudiar la Biblia de una manera clara, pero también organizada. Vamos a tener un paso a paso, y ese paso a paso es el que nos va a ayudar a permanecer en ese estudio, en ese gusto, en ese saborear. Miren, si ustedes quieren meditar el mismo texto toda la semana,
pasa nada. La Biblia no es una carrera, la Biblia no es para terminármela toda en un momento. Si a ustedes les gustó un pedacito, un versículo, y el Señor les quiere hablar por medio de ese versículo todos los días quédense en ese versículo porque es el que el Señor quiere utilizar. Sí, no hay necesidad como que de leérnoslas todas o de aprenderlas todas, es donde el Señor nos pida quedarnos, porque es un tema de saborear, de meditar, de gustar y de vivir. Aquí hay algunos ejemplos de lo que pude encontrar por internet del ejercicio de hacer el Bible Map Verse o mapa de versículos bíblicos. Y por ejemplo, en este caso, miren cómo en esta parte del centro selecciona el versículo y alrededor cada uno de estos círculos va representando palabras claves que identificaron en el texto y qué me dijo esa palabra clave. Por ejemplo, si me llamó mucho la atención en la palabra, un texto que diga amor, yo puedo decir qué significa para mí en este momento esa palabra amor o caridad. También nos ayuda a ver dentro de cada uno de estos circulitos cositas claves como quién fue el autor del libro. Y miren cómo ya desde un versículo que seleccioné puedo ver el contexto de lo que estoy leyendo, quién fue el autor, en qué momento se escribió, cuál era el género literario, porque hay libros en la Biblia que son poéticos, otros son proféticos, ¿sí? Ya otros son, por ejemplo, los evangelios que nos narran la vida de Jesús. Entonces, esto nos ayuda a comprender, claro, este libro, en el caso de Proverbios, el que vamos a leer el día de hoy, fue un libro poético, entonces me ayuda a entender también que parte de lo que está contando en ese género literario, la forma de narrarlo quizás va a ser más romántica, quizás va a ser un poco que peguen más las palabras entre una y otra. Todo esto es lo mismo, pero diferentes dibujitos para hay muchos de ustedes que dicen, ay, yo quisiera dibujar así de bonito o hacerlo de esta forma. No es lo bonito. No se trata de lo bonito, se trata de la intención que nosotros tengamos de hacerlo. Entonces, podemos tanto como hacerlo en una plantilla digital, como hacerlo de manera manual en sus diarios de oración, dividirlo con líneas o utilizar incluso post-it, estas noticas de autoadhesivas que ya hemos utilizado en otra oportunidad. Hoy, como les dije, van a tener una plantilla, no es definitiva, la idea es que ustedes a partir de aquí puedan personalizarlo a como más les guste y lo que les permita realizar. Entonces, habemos plantillas para la comunidad, es muy sencilla de usar y puede ser una guía a cómo hacerlo en tu diario de oración. La pueden imprimir o simplemente pueden agarrar la forma que vamos a ver aquí para que quede organizado y lo puedan hacer. Bien. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas o algo que quieran comentar? ¿O ya pasamos directamente a la parte del ejercicio? Vale, buenas noches. Hola, Nico. Disculpas por interrumpir. Lo que pasa es que justo estaba en la calle, recién llegué a mi casa y puedo escucharte tranquila. Lo que a mí, digamos, esta plantilla nos sirve para meditar de mejor forma, pero, por ejemplo, no sé, tú también seguiste los talleres de oración y vida. Ahí nos dicen como las 3 preguntas claves, lo que dice, a ver, lo que significa el texto, lo que a mí me dice y cómo yo cuál es mi compromiso con Dios, cómo lo voy a aplicar. Entonces, esta metodología que tú nos planteas aquí, es para entender, o sea, para tener un mayor nivel de entendimiento, o sea, de profundidad en la palabra. Sí. Eso, pero lo que no alcanzo a ver aquí es como que, o sea, cuando estamos leyendo así como todos los versículos de la Biblia, tenemos que sacar palabras claves, textos complementarios. Y si no hay mucho tiempo, no importa. ¿Cómo? No hay mucho tiempo en que eso. Digamos, si yo solo le dedico a la lectio divina, no sé, media hora al día. Tal vez este formato está un poco más laborioso. Eso era, o no, nada que ver. Ya lo vamos a ver para que veas cómo utilizarlo, pero la verdad es bastante, no es rápido, porque no es un tema de que lo queramos hacer rápido, sino de saborear la palabra. Pero justamente eso que comentas de los talleres de oración y vida, que también se repite en los pasos de la lectio, que hoy solamente les voy a hacer
Un recordatorio rápido de los pasos de la lección, porque ya eso lo vimos en las clases que tuvimos los viernes pasados, pero como hay otras que hoy apenas se van conectando, lo vamos a recordar, pero justo tiene esas preguntas. ¿Qué me dice el texto y a qué me compromete el texto también? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Profundizar en esas palabras que en el texto nos está diciendo algo. Voy a adelantarme aquí rapidito, pero es para responder esa pregunta y ya después vuelvo para explicar. A ver, me fui muy lejos. Aquí, sí lo ven, yo sé que se ve como un poquito clarito, pero la idea es que ese versículo que me llamó la atención, que también lo podemos ver en lo que son los talleres de oración y vida o en la lección divina, yo lo pueda escribir. ¿Sí? Solamente ese versículo. O en mi Biblia pueda seleccionar con resaltador. Aquí no se me llevaron los resaltadores, pero pueda llevar con resaltador o con algún tipo de marcador esa palabra que me llamó la atención. Incluso hoy en día sé que hay algunas Biblias, incluso católicas, que vienen con un espacio para que nosotros podamos escribir directamente en la Biblia. Si no lo tenemos, no pasa nada. Yo no la tengo y lo hago en mi diario de oración. Pero la idea es que podamos en el texto seleccionar esa palabra que me está llegando al corazón. Porque a partir de esa palabra es que voy a profundizar en ese texto y ya esta parte de aquí abajo se las voy a explicar ahorita, pero es para darte respuesta de la pregunta que me hacías con relación a los talleres de oración y vida y con relación al tiempo que vamos a utilizar. Si cuando lo haces quizás te demoras un poquito más, puedes elegir hacerla, no sé, un sábado o un domingo que no tengas el afán si entre semana el tiempo está muy cortico. Yo sí las invito a que por lo menos el evangelio del día domingo, que es tan importante como hacerle ese análisis completo, lo podamos hacer. ¿Sí? No te puedo decir cuánto tiempo dura la práctica, si media hora o una hora, porque va a depender mucho de ustedes y de escudriñar las palabras. Hay días en que literal a mí el Señor me dice una sola palabra y ya, o sea, y a veces digo como que no hay más, no hay más, fue una palabra y ya, y me quedo allí y listo, pero como hay días en el que se desborda de todo y digo, wow, esto, claro, aquí puedo buscar y uno se emociona y va viendo otras cositas, pero va a depender mucho de qué lectura, qué tanto les diga el Señor, cómo lo quieren ver, ¿vale? Discúlpame, a ver, déjenme leer por aquí. Tengo acá un inconveniente familiar, debo retirar. Listo, no pasa nada. Igual va a quedar grabado para que lo puedan ver también. Voy a compartir, denme un segundito por aquí. Si tienen otra pregunta, pueden aprovechar y la pueden dejar también. Pero les voy a dejar, como es un documento y no un link, les voy a dejar la plantilla que elaboramos. No la tienen que usar ahorita, simplemente que se las voy a dejar en el grupo para que ya tengan el documento listo. Hoy lo podemos hacer directamente en nuestro diario de oración, o si tenemos una hojita, una libretica, ¿ok? Simplemente es para que puedan tener el documento y quien lo quiera ver quizás más de cerca en el celular o no se pueda ver algo, lo puede hacer. Entonces, vamos a pasarlo por aquí en PDF. Y en este momento, ya se los estoy compartiendo a la comunidad de Telegram. Como es un documento, no me deja pasarlo por aquí por el chat, pero allí lo van a tener para poder verlo y utilizar. Bien, entonces, si no tenemos preguntas, vamos a recordar rápidamente los 4 pasos de la lección divina. Esto es una práctica de reflexión y pueden profundizar más en el episodio 1 y 2 de lo que vimos en estos talleres, pero es una práctica de oración y reflexión que tiene como objetivo entrar en una relación profunda con Dios. Y eso lo hacemos a través de la lectura de la Biblia. Es una forma de oración contemplativa. Consta de 4 pasos. El primero es qué me dice el texto. El primero es leer qué dice el texto. El segundo es meditar qué me dice el texto, siempre en primera persona. Dios le va a hablar a cada uno de ustedes. El tercero es dialogar. ¿Qué me hace decir el texto? O sea, ¿qué sentimiento me genera?
Y el quinto es contemplar. ¿A qué me compromete el texto? Entonces, hoy en esta dinámica nos vamos a enfocar mucho en qué me dice el texto, porque eso que me dice el texto es lo que voy a resaltar, es la palabra clave que voy a utilizar, es hacia dónde me voy a ir para escudriñar en medio de la palabra. No quiere decir que no lo vamos a hacer, sino que nos vamos a enfocar mucho en qué me quiere decir hoy el Señor. Y vamos a estudiar al genio femenino a través de Proverbios 31, versículo 10 al 31, que habla de la mujer ideal. Si alguien ya lo tiene ubicado en la Biblia, les voy a pedir el favor que una de ustedes lo lea en voz alta, proclame la palabra, proclame este texto que vamos a compartir hoy. Igual, si alguien lo quiere leer, pero no tiene la Biblia en mano, también lo vamos a tener aquí en la pantalla. Bien, no sé si hay alguna voluntaria que quiera leer el texto. O alguna por el dedo mágico que seleccione. A ver, ¿quiénes están aquí? Yo lo tengo, Vane. Tú, Tati, perfecto. Entonces, espérala allí la lectura un momentico y ya te voy a dar paso para que la leas. Voy a explicar brevemente lo que son los pasos que vamos a hacer antes de hacerlo para que cuando ya nos toque, quizás no se preocupen si tienen, hoy sé que van a salir muchas dudas mientras lo vayan a hacer y la idea es que podamos hacer este ejercicio práctico. Luego que Tati nos haga el favor de leer toda la lectura, vamos a seleccionar solamente el versículo que más te gustó y lo vas a escribir. Puedes leer y anotar puntos claves de versículos anteriores y posteriores. Ejemplo, si a mí me gustó el versículo 17, yo puedo ver en los versículos anteriores y posteriores si hay palabras o cositas claves que yo quiera completar de este versículo. A veces no nos gusta un solo versículo, sino que como 3 o 4 palabras claves que estuvieron antes o después de este texto. Entonces, la idea es solo si ustedes hay palabras o hay versículos que les llamaron la atención antes o después, lo pueden anotar. El tercer paso es que resalten las palabras claves que más les llamaron la atención. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustó el versículo 17 y las palabras que más me llamaron la atención fueron decisión y energía, esas son las palabras que yo voy a resaltar para que a partir de allí yo pueda estudiar esa palabra. Bien. El paso número 4, voy a revisar y anotar los textos complementarios. En la mayoría de las Biblias, en la parte inferior, o sea, al pie de página, casi siempre tiene unas letricas o unos números. Les pido que si tienen la Biblia, aprovechen y lo busquen. Hay quizás algunas Biblias que no lo tienen. Si es ese caso, no se preocupen, o hay algunos capítulos en los que quizás no está, pero casi que el 100% sí lo tienen y son numeritos o letricas que salen más pequeñas en la parte de abajo. Esos son textos complementarios. ¿Y qué es un texto complementario? Es otra parte de la Biblia en donde se habla o lo mismo o como la palabra lo dice, algo complementario que me ayude a entender el texto. Entonces a veces nosotros quedamos como que ay, no lo entendí tanto, quisiera profundizar más, o no sé, hay algo que no me cuadra dentro de esta lectura o que no entiendo, lo sentí muy corto. Ustedes se pueden ir a esa partecita de abajo y ubicar cuáles son los textos complementarios que les van a ayudar también a entender mejor ese texto. Bien, ¿alguna no lo encontró? ¿Alguna por casualidad no vio esas letricas de abajo de textos complementarios? Bien, si todos lo vimos, perfecto. Y van a anotar el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Quién fue el autor del libro? Miren, ya que hay la primera pregunta, ay, ¿quién escribió Proverbios? ¿Quién será la persona que escribió Proverbios? Eso me ayuda a ver al personaje, no me ayuda solamente a ver la lectura, sino que utilizamos la empatía, porque estamos revisando quién fue el autor, qué sentía en ese momento, por qué escribió
En este caso, sobre la mujer ideal. ¿Quién era esa persona que escribió el libro de Proverbios? También escribimos cuál es el libro, en este caso ya lo tenemos claro, que es el libro de Proverbios, cuál es el género literario. A ver, ¿quién prestó atención que ahorita lo dije, cuál era el género literario de Proverbios? Y los verbos sapiensales. Romántica. Sapiensales, sapiensales o poéticos. ¿Cómo? Poético. Poético, exacto. Entonces, ya nosotros vemos el género que también me ayuda. Miren cómo me ayuda a tener empatía, porque me ayuda a decir, esto es como un poema, me ayuda a sentirlo con amor. O si lo veo desde la parte profética, me ayuda a ver, a anunciar que ya viene Jesús. Lo digo como que con ahínco, como que preparándome más hacia la acción de lo que se puede vivir. Entonces, me va dando como ese tono de comunicación, me va ayudando a que pueda visualizar más ese texto. Por allí, Nicole preguntaba, vale, pero es muy, o sea, o me voy a tardar mucho. No. Lo que nos va a ayudar es que podamos entrar en la lectura, que podamos ser parte de ese contexto. Y finalmente vamos a ver cuál es el propósito del libro. ¿Para qué se escribió Proverbios? ¿Alguna se ha preguntado para qué se escribió cada libro? Sabemos que los evangelios cuentan la buena nueva y la noticia de Jesús, pero el resto de los libros que están allí, ¿cuál fue su propósito? Entonces, al conocer ese propósito, me ayuda a mí también conocer el libro completo solamente como una lectura que hice un día. Obviamente, esto tiene sus matices, ¿sí? Y es el ejercicio de que no me voy a conocer los detalles de todo lo que pasó, pero voy a tener un contexto general de para qué se escribió. Y finalmente, vamos a escribir a qué me compromete el texto. No se preocupen por recordar los pasos porque los vamos a hacer uno a uno. En conjunto la plantilla lo vamos a poner en grande y cada una vamos a ir escribiendo con ese versículo que más nos gustó y vamos a ir saboreando la palabra con cada uno de estos pasos. ¿Dudas, preguntas antes de que ya Tati nos apoye con la lectura? Bien. Si no hay ninguna duda y ninguna pregunta, nos disponemos entonces a que podamos hacer esta lectura, mi Tatis, desde el versículo 10 hasta el versículo 31, todo tuyo. Ok. Dice, lectura de Proverbios 31, del 10 al 31. Una mujer valiosa, ¿quién la encontrará? Es la más preciosa que las perlas. Su marido confía en ella y no le faltarán ganancias. Ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y trabaja con laboriosidad. Es como barco de comerciantes que de lejos traen sus víveres. Se levanta cuando aún es de noche, distribuye la comida a sus criados y la tarea a sus criadas. Examina un campo y lo compra. Con lo que gana, planta un viñedo. Se ajusta el cinturón con fuerza y despliega la fuerza de sus brazos. Comprueba si sus tareas marchan bien y de noche no se apaga su lámpara. Aplica sus manos para hilar y con sus dedos elabora el tejido. Tiende su mano al necesitado, alarga sus brazos al pobre. No teme que la nieve dañe a sus criados porque todos van bien abrigados. Se confecciona mantas y sus vestidos son de lino y púrpura. Su marido es estimado en la ciudad cuando se sienta con los ancianos del lugar. Teje telas de lino y las vende y proporciona cinturones al comerciante. Se viste de fortaleza y dignidad y mira esperanzada el porvenir. Abre su boca con sabiduría, su lengua enseña con amor. Vigila lo que hacen sus criados y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos para felicitarla, su marido para elogiarla. Muchas mujeres demostraron lo que valen, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece alabanza. Alábenla por el éxito de su trabajo, que sus obras la engrandezcan en la plaza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, mitad. ¿Alguien que tenga otra
traducción y quiere aprovechar y leerla también, vamos a leerla una segunda vez con otra personita que tenga algo distinto a la Biblia de Tatis. Y aquí aprovecho y les digo, hay traducciones distintas. Por ejemplo, aquí en pantalla tienen la Biblia de Jerusalén. Tatis, ¿cuál tenías tú allí? La mía es la Biblia Católica para Jóvenes. Tati nos leyó de la Biblia Católica para Jóvenes, entonces podemos tener diferentes traducciones y eso nos va enriqueciendo, porque puede ser que palabras que ustedes digan complementen también a otro texto de lo que pueda tener Tati. Entonces, ¿quién se anima a mostrarnos otra traducción? Vane, yo tengo la Biblia de la América. Listo, Miana, te escuchamos. Bueno, una mujer valiosa, una mujer perfecta, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Confía en ella el corazón de su marido y no cesa de tener ganancia. Ella le procura el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y trabaja con su mano solícita. Es como una nave mercante que de lejano trae sus víveres. Se levanta cuando todavía es de noche, distribuye la comida a su casa y las tareas a sus criadas. Desea un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Ciñe sus lomos de fortaleza y emplea la fuerza de sus brazos. Constata que su industria prospera. Su lámpara no se apaga por la noche. Echa mano a la rueca y sus dedos giran el uso. Tiende su brazo al desgraciado y alarga la mano al indigente. No teme la nieve para su casa, porque toda su familia lleva doble vestido. Ella se hace cobertores, lino fino y púrpura la visten. En las puertas de la ciudad su marido es estimado, cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas de lino y las vende, y procura cinturones a los mercaderes. Se reviste de fortaleza y de gracia, y mira gozosa al porvenir. Abre su boca con sabiduría, y en su lengua hay una doctrina de bondad. Vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan para proclamarla dichosa, su marido para hacer su elogio. Muchas hijas se han mostrado virtuosas, pero tú superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la belleza. La mujer que teme al Señor, esa debe ser alabada. Denle del fruto de sus manos, y que en las puertas de la ciudad sus obras proclamen su alabanza. Gracias, Miana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las voy a invitar a todas a que en este momento no se preocupen si alguna no tiene Biblia, voy a retomar desde los versículos, desde los primeros versículos para que lo puedan ir leyendo. Y las voy a invitar a que cada una haga una última lectura y en esta oportunidad seleccione ese versículo con el que se va a quedar. Uno solo. Cada una va a seleccionar un versículo y para saber que ya lo tienen, en el chat van a escribir el número. Si es el 10, si es el 20, si es el 30, lo que ya seleccionen ese versículo, lo vamos a escribir en el chat. Entonces, las invito a este momento a que cada una con su traducción, con la Biblia que tiene o apoyándose de la que tenemos en pantalla, puedan leer y puedan seleccionar ese versículo con el cual el día de hoy se van a quedar. Entonces vamos a tener unos minuticos para hacerlo y las invito a partir de ahora a comenzar.
Norela, ¿tienes alguna pregunta? Yo por allí voy viendo que ya varias han seleccionado su versículo. Vamos a ver si hay alguno, no importa que se repita con alguna de las que ya lo escribieron, lo importante es que seleccionen uno de los versículos para que a partir de allí podamos cada una hacer el ejercicio. Bien. Buenísimo. Entonces, en este momento que ya nosotros seleccionamos el versículo y que leímos este bonito proverbio que el Señor hoy nos regala, vamos a empezar con este ejercicio de poder anotar. Y para eso vamos a utilizar la plantilla que ya la pueden ver en el grupo de WhatsApp, se las envié para que también lo tengan. Sin embargo, aquí en pantalla también todas las van a poder ver y lo vamos a poder a partir de aquí hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer en nuestro cuadernito o quizás en una hojita que seleccionamos para el día de hoy? Lo primero que vamos a hacer es anotar ese versículo que cada una seleccionó. ¿Sí? O también en sus Biblias lo pueden resaltar ese versículo que seleccionaron si no lo quieren escribir todo. Hay algo muy bonito que sucede en nuestro cerebro cuando escribimos algo, es más fácil que después lo podamos recordar porque estamos haciendo una conexión de todos nuestros sentidos. Y hay muchas de nosotras que somos kinestésicas y tenemos que tocar las cosas para que las podamos aprender o lo podamos recordar. O somos más visuales y por eso el resaltarlo nos ayuda, o quizás somos auditivas y por eso nos gusta escuchar el Evangelio del día en un podcast o en nuestras aplicaciones. Pero hoy las invito a que puedan escribir ese versículo. Por aquí veo que el 25 es uno de los que se repitió y voy a aprovechar y voy a escribir aquí el versículo número 25, pero cada una puede seleccionar el que escogió y lo va a escribir. ¿Qué vamos a hacer con ese versículo que nosotros escribimos? Vamos a ver si anterior o siguiente a este versículo hay palabras
o hay versículos que nos llamaron la atención. Ejemplo, Olga escribió 25 y 26. Entonces, en vez de colocar aquí versículo favorito 25 y 26, puede colocar el 25 y aquí escribe las palabras o la parte del versículo 26 que le llamó la atención. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Por ahí veo la cara de Santi que es como que no entiendo. 25, ejemplo, no es que vamos a escribir el número, podemos escribir por aquí el 25, dice, se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa el mañana. Ese es el versículo que seleccionamos, o por lo menos de lo que se repitió, aproveché ese y lo tomé. Pero el versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. Aquí simplemente yo puedo colocar, se me ocurre solamente la palabra sabiduría. Y ya yo sé que esta mujer ideal a la que Dios me llama a ser, me busca que tenga sabiduría, ¿cierto? Entonces, si del 26 me llamó la atención, solamente esa palabra la puedo dejar aquí. Bien, si de versículos anteriores hay algo que me llamó la atención y no lo quiero dejar perder, esto es porque a veces no sabemos qué elegir de tanto que hay en la Biblia y de tantas cositas bonitas. Entonces, si hay otra palabra que me gustó, la puedo colocar en el anterior. Ejemplo, por allí hay unas que nombraron el versículo 10. ¿Quién encontrará a una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. Entonces, aquí solamente puedo escribir piedras preciosas. Voy a abreviarlo de esta manera porque las letras, este cosito me las coloco muy grandes y después no van a ver. Entonces puedo simplemente dejar esa palabra, piedras preciosas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos entendiendo el ejercicio de seleccionar el versículo, de que a ese versículo yo pueda ver anteriores o siguientes que me den más contexto de lo que estoy leyendo. Este mismo ejercicio lo pueden utilizar incluso con un capítulo completo. Hay veces que no entendemos muy bien el capítulo y para hacerlo debemos buscar en capítulos anteriores o posteriores para terminar de completar lo que ese texto me quiere decir. Mi Sandy, ¿qué duda tenemos por allí? O pregunta o comentario. Vale, pregunta. Yo Ajá. escogí el versículo 20, fue el que me gustó. ¿Cómo? El versículo 20. Ajá. Pero entonces, ¿el siguiente tiene que ser el 21 o puede ser de los siguientes? Puede O ser lo mismo el cualquiera. Muy anterior. buena esa pregunta. Y Puede el ser anterior también puede cualquiera. ser cualquiera. Exacto. Ah, ok. Listo. Muy buena esa pregunta. Puede ser cualquiera que se encuentre después de lo que seleccioné. Esa pregunta está muy buena. En este caso, casualmente, Olga escogió 25 y 26. Pero, por ejemplo, si aquí hubiese sido el 31, perfectamente yo hubiese podido colocar alguna palabra. Por ejemplo, aquí yo seleccioné en anterior el número 10. Gracias, Santi, por esa pregunta. ¿Quién más tiene una consulta de esta primera parte? ¿No? Listo. Marta, cuéntanos. Buenas noches. Yo seleccioné el versículo 10, pero ahí no tiene anterior, entonces me tocaría el 9, o sea, irme hacia el 9, o no entiendo. Bien, buenísima esa pregunta también. Allí nos podemos ir incluso ese capítulo 31, miren que comienzo en el versículo 10, porque es donde está la mujer ideal, pero anterior a eso, hay palabras dedicadas a Lemuel. Entonces puede ser que anterior a ese versículo hay algo de lo que esté allí que también me dé introducción a esto que estoy viendo en este versículo. ¿Sí? No es obligatorio colocar un anterior. En el caso de que ustedes lo quieran hacer porque quieran profundizar en ese texto y quieran ver, a ver, ustedes han escuchado la frase aguas arriba, aguas abajo. Sí, hay muchas veces que para poder ver un lugar completo yo tengo que verlo aguas arriba y aguas abajo para ver qué estuvo antes y qué estuvo después. Entonces, si a mí me ayuda en este caso, yo, por ejemplo, yo no veo relación entre lo anterior con esto, ¿sí? O sea, entre los versículos anteriores. Y sencillamente puedo dejar sin escribir nada, voy a colocar aquí una X, puedo dejar sin escribir nada en el caso de quien seleccionó el primer versículo de esa lectura. ¿Sí respondo a tu pregunta, Marta? O sea, es opcional.
Sí, sí, señora, es que no, sí no tiene relación el texto, el 9, el versículo 9 no tiene relación con lo de la mujer perfecta. Exacto. Pero miren qué interesante y gracias. Por favor, hagan todas las preguntas que tengan porque eso es lo que nos va a ayudar a entender más. Hay veces que nuestros hermanos separados nos llegan con un texto a decirnos, no, porque aquí en la Biblia dice no adorarás imágenes, pero agarran un versículo fuera de contexto y no leen qué se está diciendo antes y después de ese versículo. Entonces, cuando a ustedes les llegue una duda de no adorarás imágenes, porque si yo leo solamente un versículo en la Biblia, puede ser que me diga textualmente no adorarás imágenes. Pero entonces, si yo leo lo que dijo antes y después de ese texto, me doy cuenta que incluso Dios mandó a hacer imágenes de cierto material, con cierta altura, de cierto tamaño, y no necesariamente te está diciendo que está mal, te está diciendo que es una representación de su palabra, o una representación de su presencia. Entonces, a veces sacamos de contexto un texto, y suena poético como el libro que estamos leyendo hoy, y le perdemos el sentido. Hay gente que dice, la Biblia dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia en ninguna parte dice eso. Y las reto a buscar versículo que dice, dígame con quién andas y te diré quién eres. Alguien loco un día se le ocurrió decir eso fuera de contexto, no estaba en ningún tipo de versículos y lo sacó. Entonces nosotras, que ya tenemos conocimiento de la palabra, estamos llamadas cada vez más a entender más qué me quiere decir el Señor. Y esto no es para volvernos expertas, esto es para lo siguiente, que es cómo voy a actuar a partir de esto que aprendí. ¿Sí? ¿Cómo voy a actuar a partir de esto que vi? ¿Quién más tiene una duda de esta primera parte antes de que pasemos a estos dos circulitos que tenemos aquí? Bien. Si no hay dudas en esta parte, entonces, otra parte importante de los textos es que podamos ver los textos complementarios. Y como les comenté ahorita, normalmente van a estar en la parte inferior de la Biblia. ¿Sí? Como el pie de página, van a estar en una letra más chiquita e incluso algunas van a estar en cursiva. Alguien que haya encontrado, ese párrafo en su Biblia y quiera compartir qué dice su Biblia sobre esos textos complementarios. A ver, si hay alguien que en la Biblia le aparece esas letricas ahí abajo, chiquiticas. En la mía no hay. Listo. Y como le dije ahorita, hay unas que no lo tienen y no pasa nada. Yo cuando leí las letras chiquitas aquí me quería morir de la emoción. Y tengo mucho tiempo que había leído esta lectura y nunca me había dado cuenta de estos textos complementarios que estaban aquí. Entonces, les pongo un ejemplo. O no sé, nadie, en ninguna de las Biblias que tenemos por ahí está. Yo creo que en la de Tatis, que es Biblia de jóvenes, porque yo llegué a tener esa Biblia, sí tienen textos complementarios en esa parte. Doña, en mi Biblia igual es la de Jerusalén, pero no tiene todos los versículos. Digamos, no todos están citados con textos adicionales o textos complementarios. Por ejemplo, está el 30 y el 31, nada más. Buenísimo. A eso quería llegar, a que escudriñaran y vieran para que se dieran cuenta que no necesariamente cada versículo va a tener uno complementario. A veces incluso una lectura completa no lo tiene, ¿bien? Pero en el caso de que lo tenga, me va a ayudar a verlo mejor. Por ejemplo, yo también tengo la de Jerusalén y tiene complementario el versículo 10 y ya. Sí, por ahí creo que alguien más levantó la mano o colocó un mensajito que dice por aquí sí hay, pero no en este versículo. Ok, entonces, no importa, la idea es que hay un texto complementario que me ayude a entender el contexto de esta lectura. Entonces, en este caso, el complementario que tenemos tenemos el Salmo 9:10, por lo menos en mi Biblia muestra el Salmo 9:10.
A ver, aquí, después en otra clase les doy los signos que nosotros utilizamos de puntuación en las lecturas, pero aquí les voy a explicar este rapidito. Vamos a ver, este punto y coma. Este punto y coma lo que me quiere decir es que en el Salmo 9 solamente los versículos 10, 25, 34 y 119 tienen relación con esta lectura. Repito, el texto complementario de esta lectura me lleva al Salmo 9, solamente los versículos 10, 25, 34 y 119. Ayúdenme colocando corazoncitos para saber de qué esto se está entendiendo o levántenme la manito si hay dudas en este punto. Bien, buenísimo. Entonces, en este caso me está llevando un salmo, pero las puede llevar a cualquier libro de la Biblia. Pero a mí esto me llamó tanto la atención porque cuando explica, ya te doy la palabra, Eli, cuando explica este versículo, justamente, ¿quién seleccionó? Recuérdenme quién seleccionó el versículo 10. Creo que Marta, vamos a ver quién más por. Ajá, Marta seleccionó el 10 y creo que por aquí había otra personita. Ah, no, la misma Marta. Aquí dice, esto es un poema alfabético en el que cada versículo comienza con una de las letras del alfabeto hebreo, por su orden. ¿No les pareció extraño que cuando comenzaba la lectura, lo voy a colocar aquí otra vez, teníamos estas letricas que están aquí? Ay, déjenme borrar porque si no, no van a ver. ¿No les parecía extraño esto de aquí? Aleph, Bet. Si buscan en sus Biblias, en la parte izquierda del texto van a ver unas letricas que yo creía que no tenían nada que ver con la lectura, o yo decía, ¿será que me están citando otros libros u otras cosas? Y es tan perfecto este poema que le va hablando a la mujer por orden alfabético. Le va diciendo palabras de amor que todas van comenzando. Obviamente, aquí tenemos una traducción al español y por eso no coincide con nuestro alfabeto el español, pero en el alfabeto hebreo, cada versículo va comenzando con la primera letra, con las letras consecutivas del abecedario. No sé, a mí me pareció demasiado hermoso que incluso cuidaran ese detalle en este Proverbios. Eli, ¿tenías una pregunta? Adriana, perdón. O se levantó la manito normal. Vane, no me quedaba claro, pero sí creo que ya tomé el hilo con respecto al texto complementario. De hecho, acá en mi Biblia tiene texto complementario solamente el versículo 10. Era lo que estabas explicando, pero me perdí cuando hablaste del Salmo y todo esto. Ok, perfecto. Entonces, textos complementarios, el Salmo. Los puedo anotar o simplemente, si yo quedé con ganas de saber más porque me apasionó esta lectura y me encantó este texto, podemos irnos a ese salmo, leerlo y revisar un poquito qué es lo que está diciendo. No sé si ustedes se sabían este truquito, pero en la misa siempre la primera, la segunda lectura o el salmo está relacionado con el evangelio. Siempre estas tres primeras lecturas, o sea, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, son textos complementarios al evangelio. Entonces, aquí obviamente, yo sé que es un tema difícil, no se preocupen si ahorita tienen dudas y no lo están entendiendo todo, voy a procurar que esto lo podamos hacer más veces hasta entenderlo. A mí también me costó al inicio el poder entenderlo, pero nos ayuda a comprender mejor las Eucaristías, las escrituras. Y cuando no hay texto, no pasa nada, o sea, no tiene un complementario, simplemente me quedo con eso que el Señor me quiso decir en esa palabra y ya simplemente me voy a leer o los posteriores o los anteriores. ¿Sí? En el caso de que no lo tengan, simplemente no anotan o no buscan nada.
El miércoles que tuve mi encuentro de la palabra, nos tocó leer un versículo que decía, quien cree en el Señor no quedará defraudado. O a mí me llamó la atención ese versículo y yo decía, ay, qué bonito este versículo, o sea, quien cree en el Señor no quedará defraudado. Y un texto complementario decía, el hombre que cuida su corazón, para el hombre lo más importante es cuidar su corazón. ¿Qué es estar defraudado? Un sentimiento. ¿Y dónde se encuentran los sentimientos? En el corazón. O sea, si yo cuido mi corazón, voy a poder creer cada vez más en el Señor. Y yo no hubiese podido entender eso de manera completa si no me iba a un texto complementario. Entonces, sí las invito a hacer esta práctica de buscar los textos complementarios, porque aparte las va a llevar a otro libro que quizás no conocían, las va a ayudar a entender mejor este texto, las va a ayudar a ver cosas que quizás esa lectura que está, no sé si les pasa, que a veces hay evangelios del día que no se entienden, que son como chino, como que, ¿y el Señor qué me quiere decir aquí? Entonces, con un texto complementario lo podemos descifrar un poquito mejor. ¿Dudas con texto complementario? O ya estamos ok. Puede ser que en nuestra Biblia no esté, puede ser que el texto no tenga texto complementario, puede que sea solamente un versículo, un capítulo completo, o puede ser que sean muchos y nos lleve a Juan, a Mateo, a Lucas, a Isaías, etc. ¿Bien? Y en esta última parte, lo que vamos a ver de ese versículo que anotamos, ¿cuáles son las palabras claves? Ejemplo, de ese capítulo, de ese versículo 25, pudieran ser, se me ocurren fuerza y dignidad. Me gustaría que escriban en el chat cuál es alguna de las palabras claves que vieron en el versículo que cada una seleccionó, o que puedan abrir micrófono y también decirlo. Fortaleza, dignidad, confía, buenísimo. Aquí es muy importante seleccionar esta palabra clave, no se apaga. Alabanza, muy bien. Porque es la que nos va a permitir hacer la segunda parte. Tiende la mano. Muy bien. Ay, se me va a apagar todo. Vayan escribiendo ahí y denme un segundito. Listo, ahora sí. Entonces, vi por allí, vale mucho, fortaleza, gracia, gozosa, tiende la mano, alabanza, no se apaga, fortaleza, dignidad, confía, buenísimo. Y ahora veamos entonces, ¿quién escribió este libro? Confianza. A ver, por un chocolate. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Esperanza en el Señor, muy bien. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? Aquí les doy un dato. La mayoría de las Biblias, puede ser que, por eso digo la mayoría, porque puede ser que alguna de las que esté aquí no lo tenga, tiene una introducción al libro y por lo general nos dice quién escribió ese libro. O si no, en el inicio de la Biblia van a tener como un mini resumen y puede ser que se los diga. Entonces eso las invita a ir buscando un poquito más y ya me imagino el texto. Excelente, Enya y Tatiana se ganaron un chocolate virtual. Ahorita les escribo el icono para que lo reclamen, pero exactamente el rey Salomón. Entonces, al yo saber que lo escribió el rey Salomón, entonces miren cómo comienza a tomar mucho más
empatía, mi texto, lo que hablábamos del genio femenino, de entenderlo desde la mujer, entonces ya yo sé que fue un rey quien lo escribió y ya eso me ayuda a entender muchísimo más, por lo menos esa parte que a mí me llamó la atención, que fue que es un poema escrito en el alfabeto hebreo. Por lo menos a mí en este caso, si a usted le llamó la atención y pueden decir, uy, ¿a quién le habrá escrito esto? Salomón tendría esposa y nos ayuda como que a ir haciendo esas preguntas que nos hacemos, nos van a ayudar a ir escudriñando más en la palabra porque nos quedamos con la curiosidad de querer conocer más. También podemos hacernos la pregunta en qué fecha se escribió este texto. Entonces, a eso también me invita a saber a mí, a ver, ¿cuándo se escribió la Biblia? Si es cierto, si yo no sé cuándo se escribió este libro, ¿sí? Y nosotros nos podemos preguntar en qué fecha y se lo pueden preguntar a Google. ¿Alguien sabe en qué fecha se escribió Proverbios? Entonces, como es un libro, ya les doy una pista, fue antes de Cristo. Bien, si quizás ustedes lo están estudiando y en ese momento no les da tiempo de buscar más, simplemente anoten antes o después de Cristo para que sepan en cuál testamento está y ya después, si a ustedes les queda la duda de saber más, lo pueden ubicar en ese texto. Y por allí nos dice Tatiana, entre los siglos 10 y, eso es 16, ¿verdad? No, y 6. 10 y 6 antes de Cristo. Y en otras traducciones también nos dice entre el 970 y el 697 antes de Cristo, que va más o menos en relación con lo que nos escribía también Tatis, que es entre los siglos 10 y 6. Bien, ¿cuál es el género literario? Ese lo dijimos al inicio. Voy a resumirlo aquí para que no nos quede espacio. ¿Cuál es el género literario de este texto? Poético. Eso, poético. Muy bien, Sandra y Marta. Entonces ya me ayuda, fue escrito de esta manera, qué sabroso leer la palabra por medio de un poema. ¿Y cuál creen? Aquí no hay respuesta correcta ni incorrecta, sino que ustedes vean, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de este texto? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de este libro que el rey Salomón escribe con estos proverbios de manera poética hacia el Señor? O sea, ¿qué les hace sentir que puede ser el propósito de haber escrito este libro? Vane, o sea, justo leo el comentario de Tatiana y me parece súper interesante, pero si vamos al contexto, como él era un rey, lo que quería dejar quería instruir muy bien a sus súbditos, ¿no? Entonces, para que puedan seguir siendo felices, porque él Muy tenía bien. de ser el más sabio de todos los reyes. Excelente, qué bonito que te dijo eso. Y si nosotros trabajamos desde la empatía, el querer haber estado en esa época o traer esa época al presente, ¿te gustaría ser una súbdita del rey Salomón y aprender de esos consejos que él te está dando? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Incluso por ahí a veces he escuchado que dicen, lee un proverbio todos los días porque incluso vienen para los 31 días del mes. Entonces hay gente que lee durante el mes un proverbio diario porque vienen como que exactamente para el mes. Y por aquí también Tati dice ofrecer consejos, pautas de vida, son una colección de consejos para la vida, excelente. ¿Quién más? ¿Quién hace sea lo mismo? ¿A quién más les hace sentido el propósito de este texto para vivir? O queda con dudas de esta parte. Si alguien queda con dudas, puede aprovechar este momento y decir. Y en este momento, las voy a dejar a cada una un momento de final, ya esta es la parte final, de encuentro con la palabra, en donde veamos, bueno, listo, ya revisé cuáles fueron las palabras claves, ya revisé qué versículo me llamó la atención. Miren que a mí
me habló fue por el poema alfabético, a mí no me habló por un versículo, entonces puede ser que a ustedes les habló por el rey Salomón. Miren, pues aquí lo que hicimos fue quitarnos de la mente de que solamente un versículo nos puede hablar. Todo el texto en sí, esa palabra de Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver qué me dice el texto y a qué me compromete. Tenemos unos minuticos para que cada una pueda escribir qué les dice el texto y cuál es el compromiso. Y les voy a poner una cancioncita para que puedan en ese momento meditar muy bien la palabra, y al final me va a gustar mucho de que cada una pueda abrir su micrófono y compartirlo. Esta va a ser la parte final de cierre que vamos a tener de nuestro ejercicio del día de hoy. Entonces, ¿qué me dice el texto? O sea, ¿qué me quiere decir Dios el día de hoy a mí? ¿Y a qué me está comprometiendo? Porque la palabra sí o sí nos tiene que llevar a la salida. La palabra de Dios es lo que me ayuda a mí a salir al mundo, como lo veíamos ahorita, con consejos de vida hacia dónde ir. Somos la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu, como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela We are fé one faith, que recebemos we are one family, nossa alegria. we are one Vem church. do Senhor. We are the bride. É pela We are fé one faith, que we are one recebemos family, nossa alegria.
Bien, ahora es el momento en que cada una pueda compartir eso que le dijo el texto, eso también a lo cual la compromete el texto. Entonces voy a quitar esto de aquí pineado. Y sin miedo a equivocarse, porque el Señor a cada una nos habla desde su amor, desde su misericordia y desde su relación personal con cada una de ustedes. ¿Qué nos dice el texto y a qué nos compromete esta lectura del día de hoy? A mí, Vane, el texto me dice que debo de mantener siempre mi esperanza en el Señor, sobre todo en las cosas que están por venir. Y creo que mi compromiso siempre es seguirle sirviendo con disposición, con alegría, porque Él va a ir ordenando todo. Amén. Qué bonito. Gracias, Tati, por compartirnos eso. Y les pido a todos que incluyan en su oración al pueblo de Nicaragua, que Tati lo representa, porque sabemos que han sido muy perseguidos como iglesia, han sido muy perseguidos dentro de su fe. Y que ella esté hoy aquí nos recuerda también orar por nuestros hermanos y por saber que en nuestra fe siempre vamos a ser perseguidos. Así que, Tati, sabes que siempre estás en mi corazón y en mis oraciones, pero hoy le pido a todas que también los incluyamos. Enya, está lista, por ahí la vi lista. Bueno, yo elegí el versículo 25 y a mí me dice que me ha dado un don de fortaleza para enfrentar cada situación, que mi testimonio de vida puede acercar a muchas personas a creer y confiar en Dios, que cada día es una enseñanza y un aprendizaje y Dios camina siempre junto a mí. Y mi compromiso es a seguir confiando, a seguir fortaleciendo mi fe, a no tener miedo, porque todo lo que vendrá tiene un propósito y solo debo tener mi confianza puesta en él. Amén. Qué bonito. Gracias, Enya. Y bueno, también, si esto no serían espacios de oración, ¿para qué, cierto? Y por eso les pido a todas la próxima semana, quienes conocen a Enya, saben que tiene una hija súper linda, Ari, y la próxima semana va a tener una operación muy importante. Así que a todos también coloquemos a Ari ahí de primerita en la lista de nuestras oraciones para que el Señor la bendiga en ese proceso tan lindo que va a tener, y a Enya también y a su familia les dé mucha fortaleza. Así que las incluimos también en las oraciones. Y gracias, Enya, por siempre mostrar tu fortaleza y ser una mujer que admiro mucho por tu templanza. ¿Quién más? Olga. Ahí tenía el micrófono apagado, pero te vi con la boca como si estuvieras diciendo algo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, el texto me dice que debo diariamente revestirme de fortaleza y de gracia. O sea, me lleva mucho como a la parte de la confesión, de ver que mi porvenir, o sea, que si estoy al lado de Dios, pues mi porvenir va a ser de tranquilidad y debe estar lleno de gozo. Que eso me lo da cuando uno está lleno de Dios, ¿no? Y el compromiso es leer la palabra de Dios a diario, alimentarme de ella, confesarme cada que lo necesite para estar en gracia de Dios y así poder tener esa tranquilidad que necesito. Muy bien, qué bonito, Olga. Gracias por compartirnos eso también. Nicole, desde nuestro país, hermano vecino, Ecuador. Mi Vane, muchas gracias. Bueno, el Señor me habló hoy a través del versículo 27, que dice, vigila la marcha de su casa y no come el pan de balde.
Y justo en la traducción vuelta hablaba sobre la pereza. Y me parece tan hermoso porque el Señor me invita como que a vigilar la marcha de mi casa, o sea, de mi vida, qué está pasando en mi corazón, qué es esos sentimientos, esas heridas que estoy en un proceso de sanación. Y me parece súper chistoso porque el Señor es tan perfecto porque me habla desde muchos, o sea, a través de muchos medios de que debo mejorar, digamos, lo que hay dentro de mí, porque, porque bueno, estoy tomando charla con terapia con una psicóloga. Entonces, justamente ella ayer me decía como, debes ver y debes cuidar tu corazón y debes fortalecer tu carácter. Entonces, justo recordé que tenía un libro ahí guardado que se llama Una joven con carácter, que es de un sacerdote lo empecé a leer y está increíble. Entonces, justamente decía, bueno, de lo que voy leyendo en el libro, dice que el carácter solo puede venir desde la gracia de Dios, pero para empezar a tener carácter hay que tener principios bien firmes. Y bueno, y aquí el Señor me invita como que mi principio, que tu mayor principio sea mi palabra, para que sobre esa base sólida puedas ir construyendo tu vida. Y bueno, me comprometo igual a leer la palabra todos los días y a construir ese carácter que me está haciendo tanta falta desde mi genio femenino, que es tan hermoso lo que nos dijiste. Muchas gracias, Vane. Qué bonito. Gracias a ti, Nicole. Y mira cómo Dios nunca va deprisa y siempre llega a tiempo. Justo estos días que estabas preguntándole a él y conversando con él y te llega esta respuesta aquí, es porque él sabe en qué momento decirte las cosas y cómo decírtelas. Y así con cada una de nosotras. Él sabe en qué momento y de qué manera nos va a hablar al corazón y qué nos va a decir. Yo veo a Sandy preocupada. Yo creo que el Señor la mandó a hacer como 7 tortas y regalarlas. ¿Qué te dijo el Señor, mi Sandy? Ay, no, como que no me dijo nada. No. A mí me cuesta, Vani, acuérdate que yo te digo que a mí me cuesta. Pues yo puse, a mí el versículo favorito fue siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. Yo ahí vi fue como la empatía que tengo hacia los demás. Eso fue como lo que me llegó más o menos. Y con lo que me comprometo es a ser mejor persona y a tener más confianza. Buenísimo. Y que no te habló, eso te habló y a veces no nos tiene que decir un chorro de cosas, sino él fue concreto. Sandy es una persona concreta y Dios le habló de la manera en cómo es ella. Entonces a cada uno nos lo hace muy particular. Qué bonito ver eso por medio de la palabra. Súper. Lina, ¿qué nos dice Lina? Ok, buenas noches. Bueno, me dice que debo tener mucha sabiduría y entendimiento, que me comprometo un rol importante en mi hogar y en mi vida cotidiana para poder tener un hogar feliz y próspero. Y me permite que se formen personas, que formen en él personas que creen en la vida, capaz de servir al mundo. Me comprometo también a leer todos los días la Biblia, ¿verdad? Y entenderlo más, pues. Entenderlo más. Y bueno, mañana voy a hacer un retiro. Adiós, gracias. Mi primer retiro acá en Estados Unidos. Eso, qué bueno. Bueno, ya sabemos también, gracias por comunicarnos, porque así... A que hagan oraciones por mí, ¿eh? Por favor. Buenísimo, qué bueno, Milena, me alegra mucho saber eso. ¿Quién más quiere compartir algo? Como no les veo a las otras las cámaras, no les veo la cara a ver si están preocupadas por todo lo que el Señor les ha dicho. A mí me da risa porque hay un meme en Instagram que está una mujer leyendo la Biblia y está leyendo este proverbio y dice, la mujer
virtuosa hace esto, y se va asombrando por todo lo que la mujer tiene que hacer, como que todo esto lo tengo que hacer. No, el Señor nos va hablando de a poquito por su palabra, nos va entregando como que una cosita, no lo tenemos que hacer todo, pero nos va diciendo y nos va permitiendo saborear un cambio a la vez en nuestra vida conforme a lo que el Señor quiere. Ana, que por ahí la vi interactuando al inicio. Anita, ¿qué nos dijo el Señor y a qué nos compromete? Sí. Bueno, a mí el Señor me dijo, bueno, yo me sentí muy querida por Salomón, o sea, de que se dedicó ese tiempo a escribir este proverbio a la mujer, cuando en una época en la que la mujer era tan subestimada y no era tan importante, incluso para una comunidad como la comunidad hebrea, la comunidad judía, la mujer era caso aparte, o sea, no se tocaba ni se tomaba en la Biblia, y que para ese entonces Salomón se hubiese dedicado a escribirle un proverbio completo a la mujer. A mí me hace sentir, o sea, qué tan importante es y qué bonito recibir esas palabras de parte de él, así que me llenó mucho el corazón esa parte. El versículo que me gustó fue: se arremanga con decisión y trabaja con energía. En el ejercicio de poder enfocarme más en medio de lo que estoy haciendo con amor, o sea, cada vez sea más con amor esa decisión, ese tomar decisiones que sé que van a llevar a seguir sirviéndole al Señor. Y eso me gustó mucho, el descubrir que era un poema escrito de manera alfabética. No sé, eso me encantó, de que se cuidara ese detalle en el texto, me pareció muy, muy bonito. Y las dejo el día de hoy, la noche de hoy, con estas preguntas. Les voy a compartir esta presentación al grupo para que puedan tener el paso a paso y lo puedan repetir las veces que sean necesario. Pero hoy que aprendimos un concepto tan lindo y tan importante como el genio femenino, las invito a preguntarse: ¿cómo puedo comprender mejor mi genio femenino a través de este proverbio? Un proverbio en donde me habla de la mujer fuerte, un proverbio en donde me habla de la mujer creativa, porque con sus propias manos hace la ropa, con sus propias manos hace la comida, un proverbio que me habla de una mujer que da vida, no simplemente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Qué acciones te comprometes a hacer para mantener activo tu genio femenino? Por ahí decían leer la palabra todos los días, salir y hacer eso, me compromete a ser más caritativa, a ser más dada. ¿A qué me compromete hoy para mantener activo ese regalo y ese don tan lindo que el Señor nos dio de este genio femenino? ¿Cómo ayudarías a otras mujeres a descubrir y comprender su genio femenino? Compártanle este proverbio a sus amigas, a sus hermanas, a sus mamás, a las mujeres que estén cercanas a ustedes, y permítanle también que puedan comprender qué le quiere decir Dios a cada una de ellas como mujer. Y mediten en su corazón. Recuerden siempre, como la Virgen María, la parte final o la cereza del pastel es que nos podamos llevar esto a meditar en nuestro corazón y a reflexionar mediante lo que vimos o lo que vivimos en este texto. Y me despido con una frase de Edith Stein que dice: las mujeres comprenden no solo con el intelecto, sino también con el corazón. Hoy nos dimos parte para comprender lo que Dios nos quiere decir, no desde la sabiduría, sino desde el corazón y hacia donde Dios nos habló. Nos vemos el próximo viernes para cerrar este ciclo que hemos tenido de 4 viernes en estudio de la palabra con el mes de octubre. Vamos a tener una sesión especial con sorpresitas también, como saben que siempre tenemos los viernes. Y gracias por estar aquí, gracias por tomarse este momento de venir. Si alguien quiere compartir algo antes de irnos, lo puede hacer, y si no, simplemente muestra manito, cierra camaritas y ya se va a descansar. Gracias a ti, Marta, un abracito. Gracias, mi Vane, por todo tu hermoso trabajo. Que Dios te bendiga siempre. Con mucho amor, Miracle. Un abracito.